Hola chicos, pues espero que se encuentren muy bien y vamos a dar continuidad a nuestro tercer parcial con el tema de control de calidad externa. Antes de comenzar dicho tema, es importante que recordemos qué es el control de calidad. Acuérdense que son todos los mecanismos, herramientas, acciones que yo tengo que hacer para poder detectar un error. Si lo detecto, lo puedo medir, lo puedo corregir y lo puedo también minimizar en determinado momento. El control de calidad interno, acuérdense, que es aquel control que hace el mismo personal de laboratorio. Mientras que el control de calidad externo lo va a hacer alguien diferente a nosotros. La evaluación la va a hacer alguien diferente al personal del mismo. Una vez recordado esto, nosotros podemos continuar con que el control de calidad externo me va a hacer una evaluación de la exactitud analítica de mi laboratorio. Esto lo vamos a lograr mediante la comparación del resultado de una muestra con laboratorios semejantes a mis condiciones de operación. Los objetivos de este control de calidad externo primeramente tenemos que es conocer el estado de la calidad de un componente determinado. Es decir, si yo hago una química sanguínea de 33 elementos, necesito saber cómo es la exactitud analítica de cada uno de ellos. Cómo es la exactitud analítica de mi área de hematología, de mi área de parasitología, de mi área de bacteriología, del área de serología infecciosa, etc. Además, se me tienen que proveer los datos comparativos de este laboratorio. De mi laboratorio con respecto a los demás. Estadísticamente, ¿cómo me encuentro? Sirve también como un complemento del control de calidad interno, porque podemos nosotros tener una falsa idea de que todo lo hacemos bien. Pero si hay alguien más que me evalúe y me diga cómo es mi resultado, eso me va a ayudar a mejorar mi control de calidad. Pero además, si yo tengo un desempeño regular o más o menos bueno, me va a estimular al laboratorio a que yo pueda mejorar la calidad una y otra vez de manera sistemática, ronda por ronda, ciclo por ciclo de evaluación. Y me va a proporcionar además cómo es que son los valores de consenso para un material de control. Esto hablando de mi control de calidad externo, ¿sale? Para que yo pueda conocer mi exactitud. Para que mis resultados sean confiables y técnicamente válidos, tenemos que seguir una serie de cosas que afortunadamente nosotros la hemos visto a lo largo de todo este semestre. Primeramente, necesito establecer un sistema de gestión de la calidad. Y con esto no quiero decir que los laboratorios tengan que certificarse. Con esto quiero decir que, aunque yo aplique el sistema de gestión de calidad más rudimentario, que es el círculo de Deming, de planear, hacer, verificar y actuar, eso va a permitir que yo pueda mejorar mis resultados. Las instalaciones tienen que ser adecuadas, ¿sale? Tanto en cuestión de infraestructura como en equipamiento. Y eso ustedes también ya lo saben. ¿Cómo voy a calificar un equipo? ¿Cuál es la distribución que este va a tener? ¿Cumplo con los metros mínimos que me pide la norma oficial mexicana? ¿Cumplo con los requisitos de la STPS? ¿Cumplo con los requisitos de protección civil? Que eso también me va a ayudar a tener un resultado confiable. Además, tengo que utilizar procedimientos de examen validados y documentados. Y además de todo, verificados por mí dentro de mi laboratorio, como lo hemos estado viendo. Necesito hacer un control de calidad de la fase preanalítica. Les hemos repetido en varias ocasiones que el control de calidad de la fase preanalítica es sumamente importante porque es la fase donde se presenta hasta el 75% de error. ¿En qué momento yo voy a rechazar una muestra? Si está lipémica y mi paciente no había ayunado, si está hemolizada, si no está etiquetada, si no cumple con el volumen mínimo, si es que mi flebotomista requiere capacitación o mi tomador de muestra del resto de las áreas del laboratorio, para poder ir minimizando dichos errores. Tengo que hacer mi control de la fase analítica. Y ustedes ya lo saben, ustedes son expertos haciendo gráficos control, interpretando reglas. Y además, dentro de esta parte, con este control de calidad, nosotros tenemos muy pocos errores.
porque nuestros equipos están automatizados, porque hay un buen control de los mismos, porque yo interpreto desviaciones de mi sistema con base en las gráficas control, y eso me permitió disminuir mucho mi porcentaje de error. Mientras que en la fase posanalítica yo necesito buscar, como ya se los explicó el maestro Alejandro, ¿cuáles son las causas? ¿Qué es lo que me está ocasionando que yo esté entregando un resultado por otro? Que me haya equivocado en el nombre del microorganismo, que haya puesto mal un punto decimal, que esté reportando mal mis unidades. Y entonces hacer una búsqueda de la causa de mi problema para que esto no me vuelva a suceder. Para que en vez de yo estar haciendo correcciones, trascienda a la parte de las acciones correctivas y mis resultados sean útiles. Pero nos hace falta esta parte. La participación en programas de evaluación externa de la calidad. PEC. Que alguien más venga a confirmarme o que venga a decirme lo estás haciendo mal y corrige para que yo pueda entregar resultados confiables. ¿Por qué necesito realizar la evaluación externa de la calidad? Pues primeramente para poder determinar la imprecisión ya con mi control de calidad interno, pero además mi inexactitud, calculando media, desviación estándar y coeficiente de variación. Nosotros seguimos con esos 3 estadísticos básicos para poder hacer nuestras determinaciones de nuestro control de calidad externo. Pero además, dentro de la parte de la calidad en México, la norma oficial mexicana me dice que tengo que hacer control de calidad interno y que lo tengo que hacer, y que tengo que hacer un control de calidad externo, un programa de evaluación externa de la calidad, ¿ok? Que debe integrar todos los estudios de laboratorio que se realicen. ¿Cuál es el problema? Que muchos laboratorios en nuestro país dicen, es que la norma dice al menos un programa de evaluación externa de la calidad. Si yo hago una química sanguínea de 33 elementos y mando a mi control de calidad externo la glucosa, pues entonces yo estoy cumpliendo. ¿Sale? Entonces eso no es adecuado. O, bueno, en realidad no hay proveedores de evaluación externa que nos den solamente un mensurando. Pero que yo diga, mando el de química clínica porque es el más sencillo. Pero aún así, aunque yo no esté haciendo el control de calidad externo de mi serología o que no esté haciendo el control de calidad externo de parasitología, pues como me dice que al menos en un programa, yo estoy cumpliendo. ¿Ok? Entonces, en realidad, eso significa que el laboratorio, esos analistas, esos químicos, no saben cuál es el objetivo del control de calidad externo. Por otro lado, tenemos a la norma de competencia técnica en México, que es la NMX S15189, emitida por el IMNC 2015. ¿Ok? Donde me dice claramente que tengo que participar en uno o más programas de comparación interlaboratorios, que puede ser evaluación externa en la calidad o ensayos de aptitud apropiados para el análisis y la interpretación de los resultados de examen. ¿Por qué me dice en uno o más? Porque yo tengo que participar en los que sean necesarios para asegurar que todos mis mensurandos de cada área que se maneja en mi laboratorio tengan una evaluación. Pero además me dice que tengo que dar seguimiento de cuando yo no lo pase, de cuando yo esté mal en mis resultados, cuáles van a ser la implementación de mis acciones correctivas y qué es lo que yo hice para que pueda mejorar el desempeño determinado de cada mensurando. Pero también me dice que no puedo yo hacer esa comparación interlaboratorios con cualquier proveedor. Claramente menciona que debe de haber cumplido con la norma NMX 17043, igualmente del IMNC. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con un laboratorio, con un proveedor de ensayo de aptitud que tenga menos características, al menos de gestión, que el mío. ¿Ok? Dentro de esta evaluación externa de la calidad, este organismo externo da seguimiento a los resultados de prueba y verifica que los resultados que yo como laboratorio emito son compatibles con otros resultados. Nosotros quisiéramos que aquí en Estocolmo, China, Brasil, Puerto Rico, Monterrey, Guerrero, Chiapas, me diera exactamente el mismo valor. Porque yo nada más como paciente tengo un solo valor de glucosa. No tengo 40, 50, 80, 200. Eso no es adecuado. ¿Sale? Para eso nos funciona.
Pero en esta norma 17043 me dice que mis proveedores de ensayos de aptitud deben de tener un sistema de gestión de calidad, como yo, para poder asegurar sus resultados, que son técnicamente competentes. Es decir, que quien me esté evaluando, que quien me esté dando las muestras, que quien me esté calificando, sepa lo que está haciendo. Porque si no, entonces esos errores se van a trasladar a mi resultado de laboratorio y ese resultado no es confiable. Mi resultado de la evaluación del resultado que yo emití, a grandes rasgos, no sería confiable. Me deben de producir informes válidos y que sean perfectamente objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque no se vale que yo o alguno de ustedes se convierta en un proveedor de ensayo de aptitud y de repente agarrara y dijera, ¿sabes qué? Es que a todos mis amigos yo los voy a pasar. Es como cuando dicen, ay, es que no importa que no haya hecho nada, yo lo voy a poner en la práctica porque es mi amiguito. No. Aquí no se aplica esto y si nosotros tenemos que dar nuestros resultados de una manera objetiva, con ética. Los requisitos que debe tener un proveedor de ensayo de aptitud en cuanto a la calidad de la muestra, porque están de acuerdo que me van a enviar una muestra control, que puede ser suero, plasma, líquido cefalorraquídeo, un exudado faríngeo, heces, orina, etc. Me tienen que decir cómo se estableció mi valor de trazabilidad, si es trazable con patrones internacionales o no, cómo fue asignado ese valor, mediante una media, con un método definitivo, mandándolo a laboratorios de referencia, que ahorita vamos a ver más adelante cómo funciona cada una de ellas. Y también ese valor asignado de trazabilidad se basa en diferentes normas, como la 13.485 y la 17.511 de las normas ISO también, ¿no? Donde me establece perfecto cómo lo tengo que hacer. Además, el análisis estadístico que va a hacer con la información del fabricante de ese control, cuáles fueron los participantes, cómo fue la media consenso, se hizo un análisis dependiendo de la metodología que tenía cada uno, se hicieron grupos, se compararon todos, etc. Y que el análisis estadístico y la emisión de resultados se lleve a cabo con la máxima imparcialidad, que era lo que les comentaba hace rato, para evitar conflictos de interés. Otro punto importante es que nosotros no podemos estar premiando de manera abierta, bueno, un proveedor no puede estar premiando de manera abierta cómo fue el desempeño de cada uno. No puedo hacer una reunión de mis clientes para agarrar y decir, ay, es que el laboratorio de Aura Patricia es el mejor del mejor. Tenga un premio, ¿sale? Porque eso puede soslayar como tal cómo es la confidencialidad, y va a generar también conflictos de interés entre los organizadores y los participantes. Hablando de la trazabilidad del material de control que nos van a enviar, de las muestras que nos van a enviar, nosotros tenemos trazabilidad tipo A y trazabilidad tipo B. Dentro de la trazabilidad tipo A tenemos que tener materiales de referencia certificados, ¿ok? Con su documentación de que tiene trazabilidad hasta el Sistema Internacional de Unidades, como la glucosa, colesterol, urea, hormonas esteroideas, ¿ok? Que fueron determinadas por métodos certificados. No se vale que yo agarre un nuevo método para hacer mi determinación. Tiene que estar validado, tiene que estar verificado y tiene que estar validado. Y hay unos 100 compuestos de laboratorio clínico involucrados en esta parte, ¿sale? Que tiene una trazabilidad de tipo metrológica, porque es la medición que yo le pude hacer a mis valores. Pero tenemos por el otro lado mis mensurandos de tipo B, con trazabilidad, que se tiene que demostrar la trazabilidad analítica. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay mensurandos o analitos que no son trazables al Sistema Internacional de Unidades, sino que tiene unidades arbitrarias, como las unidades internacionales de la actividad enzimática cuando vimos enzimología. ¿Ok? Se aplican en funciones biológicas como la actividad enzimática, la coagulación, la endocrinología, marcadores tumorales, que no puedo yo cuantificar como tal con un método perfectamente bien definido. ¿Ok? Y entonces resulta que en esta categoría se encuentran más o menos unas 500 sustancias. Entonces son muchísimas porque no hay patrones de trazabilidad internacional. Entonces yo necesito saber que no en todos los casos me van a dar una trazabilidad tipo A como la hemos visto a lo largo de todo el semestre.
Los requisitos que debe de tener el proveedor en cuanto a mis controles es, una, que el control debe de tener un origen humano, pero que debe de estar perfectamente bien determinado, que está libre de causar un riesgo de infección, y además deben de ser poco turbios. Además debe de contar con certificados de calidad y fechas de caducidad amplias. Que los analitos se encuentren dentro de límites similares a los valores de referencia. Y patológicos. ¿Por qué? Pues porque de nada sirve que me den una muestra que tiene 8000 miligramos sobre decilitro de glucosa si eso en realidad no tiene una significancia clínica. Que se trate de un control independiente a los controles del fabricante del analizador. Eso es sumamente importante. Quiero que lo tengan en mente para cuando avancemos un poquito más en la presentación, que para hacer un ensayo de aptitud yo no puedo tener controles que sean del mismo fabricante que mi analizador, porque obviamente se presenta a conflictos. Era lo que les comentábamos cuando vimos una parte de las definiciones de química, que nosotros teníamos controles de primera opinión, que son los que hace mi propio fabricante, pero siempre voy a estar en control porque está inherente al funcionamiento de mis analizadores. Por eso yo necesito tener controles de tercera opinión que pueden ser de un proveedor en específico o de una marca diferente. Yo con eso estoy garantizando que no hay ese sesgo en mi medición. Nosotros necesitamos hacer una evaluación externa de la calidad, primeramente porque no es fácil determinar la inexactitud de los métodos de manera continua. Conforme nosotros fuimos viendo en realidad nuestras gráficas de control y el tipo de errores que tiene y cómo se distribuyen en nuestro gráfico de Levy-Jennings, es difícil ver cuando hay un desplazamiento de mi media. ¿Qué significa que haya un desplazamiento de mi media? Que hay un problema de exactitud. Es muchísimo más fácil medir la imprecisión con el control de calidad interno. Por eso es que yo hago control de calidad externo. Y además, ese nivel de inexactitud analítica de cada determinación se compara con el nivel de inexactitud de los demás laboratorios con el mismo método, para que yo pueda saber cómo estoy reportando mis resultados con respecto a mis demás competidores. ¿Ok? Los pioneros del control de calidad, esto ya lo habíamos visto en nuestra primera clase que tuvimos. Dentro de este control de calidad tenemos al Colegio Americano de Patólogos, que empezó en los años 50 en Estados Unidos. Se hizo el Esquema Nacional para la Valoración Externa del Laboratorio Clínico en el Reino Unido en 1969. Y nosotros también lo hicimos en México hasta 1982, cuando la IFSC, que es la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, actualmente su nombre, y la OMS, se hizo esta evaluación para poder ver cómo nos encontrábamos. Pero pues como ya sabemos, este programa no funcionó. Pero actualmente nosotros tenemos a diferentes proveedores de ensayos de aptitud, de comparaciones entre los laboratorios, como lo es el PACAL, que es el único que hace control de calidad externo, que quiero que quede claro, Biorat, ¿ok? Y entonces, ¿cómo es el funcionamiento de todo esto? Mi proveedor de control de calidad externo o de comparación interlaboratorios, lo que va a hacer es distribuir muestras estables y de concentración conocida. Las va a formular, las va a determinar, va a sacar su concentración, les va a poner el microorganismo o no les va a poner nada, les va a poner el parásito o nada, etcétera. Y entonces se van a ir a mi laboratorio. Me las van a enviar, yo las voy a recibir. Yo no sé cuál es su concentración o no sé cuántas bacterias tiene, cuántos tipos de bacterias tiene o cuántos parásitos tiene o si no tiene o qué grupo sanguíneo es, etcétera. Y entonces voy a analizar mis muestras. Voy a obtener mi resultado y este resultado que yo obtuve en mi laboratorio se lo voy a reenviar a mi proveedor. Y entonces en ese reporte se tienen que hacer los análisis estadísticos pertinentes que vamos a ver más adelante. Va a hacer un reporte y me lo va a regresar. Yo voy a analizar dicho reporte y con esas acciones necesito implementar acciones correctivas y hacer un tipo de mejora para poder quitar toda esa parte que no haya sido satisfactoria en mi evaluación. Y aunque seamos muy buenos, nosotros ya sabemos que todo siempre es perfectible.
Esto es lo que nosotros hacemos en el control de calidad interno de manera general. Nosotros procesamos dentro de nuestro control, procesamos nuestros controles, después procesamos las muestras de paciente, pero justo antes de saber que mi valor fue aceptable. ¿Ok? Si mi valor fue aceptable, entonces puedo reportar los resultados de mi paciente. Si mis resultados no fueron aceptables, es decir, que yo haya cumplido alguna regla y entonces no haya identificado una regla, necesito investigar, resolver el problema, repetir, ver que ya funciona y entonces reportar mis resultados. Si por alguna razón yo sigo cayendo en que no se evalúa bien mi control de calidad interno, entonces necesito repetir y repetir y repetir. No el control, sino el cambio de mis condiciones en mi sistema analítico hasta que mi control esté dentro de control, porque eso significa que mi sistema analítico está bien y entonces poder emitir los resultados de mis pacientes. Esa es la diferencia. Con mi control de calidad interno, yo evalúo imprecisión. ¿Ok? Con mi control de calidad externo, yo evalúo exactitud, veracidad, bias o sesgo. Que esos términos también ustedes ya son expertos. Las áreas que evalúan mi control de calidad externo son diversas con respecto a quién sea mi proveedor. Yo puedo analizar gases, puedo analizar marcadores cardíacos, coagulación, química clínica, etanol o amonio en sangre, hematología, tipo sanguíneo, drogas terapéuticas, química de orina, etc. Acuérdense, lo que me dice la norma es que no importa cuántos proveedores diversos yo tenga, tengo que cumplir con todas mis áreas y todos mis mensurandos de laboratorio. Aquí, por ejemplo, está el de EQUAS, que me dice cuáles son específicamente dentro de su química clínica mensual, cuáles son las muestras que se pueden analizar. Entonces yo voy a seleccionar a mi mejor proveedor de acuerdo a el área de interés y también de las características que me dé, que vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Ok? Dentro de esta selección del material de control, yo necesito saber cuál es la matriz en la que me la están enviando. Obviamente, si yo estoy evaluando una química sanguínea, no quiero que me manden las muestras disueltas en agua. Mis componentes en agua, ¿sale? ¿Cuál es su estabilidad? Úsese y tírese. Si tiene interferencias, los niveles que me van a enviar, cuáles son las condiciones de transporte, cómo es su conservación, cuáles son sus instrucciones de manejo y procesamiento. A diferencia de las muestras de mis pacientes, yo les había comentado que mis controles se tienen que trabajar justo de la manera en la cual se trabajan las muestras. Eso es cierto y no. ¿Por qué? Porque mi control de calidad interno puede ser, si yo compro controles comerciales, puede ser que vengan liofilizados. Y si vienen liofilizados, tengo que reconstituirlos. Y esa reconstitución no se la hago a una muestra. En el control de calidad externo funciona algo similar. Puede ser que me manden controles liofilizados que yo tenga que reconstituir. Y entonces son tratamientos diferentes que yo le tengo que hacer antes de obtener mi material de control. Pero ojo, quiero que quede súper claro que una vez que nosotros ya tenemos a nuestro material de control, se tiene que trabajar de la misma manera. Con la misma micropipeta, con el mismo equipo, con las mismas celdas, con el mismo calibración analítica, etc. La matriz que nosotros tenemos es suero humano, que puede ser congelado. Este es ideal porque como ya viene liofilizado y está congelado, no me va a permitir errores que yo tengo cuando lo liofilizo. ¿Sale? Ahorita vamos a ir para allá. Pero es muy caro porque requiere almacenamiento y transporte especial para que se siga manteniendo congelado. Porque si yo pierdo esa cadena fría, entonces mi material ya no va a funcionar de la manera adecuada. Pero además es difícil de conseguir para diferentes niveles de concentración y se vuelve inestable por sus propias características inherentes. Si yo tengo o mi proveedor me da un suero humano liofilizado, tiene una estabilidad a largo plazo porque ya se le fue retirada toda el agua. Es fácil de transportar, pero tengo problemas en la reconstitución, tengo problemas en la desnaturalización de proteínas y lipoproteínas. Además, puedo tener otro tipo de material como el suero líquido estabilizado. Este está listo para su uso, tiene menor estabilidad a largo plazo que el liofilizado, pero un poco mejor que el congelado y está estabilizado por esterilización
o por adición de productos químicos. Pero ojo, esta adición de productos químicos no tienen que interferir en mi método que voy a utilizar. Por eso es importante. Como tal, un ensayo de aptitud me va a evaluar mi desempeño. De acuerdo a la norma 17043, se tiene que hacer la evaluación del desempeño de mis participantes con respecto a un criterio previamente establecido, con base en mi requisito de calidad. ¿Ok? Permite a los laboratorios comparar su desempeño con otros para detectar tendencias y por lo tanto tomar cualquier acción correctiva que sea necesaria para su manera continua. Ojo, puede ser una tendencia o puede ser un desplazamiento bien fundamentado, pero ese es el chiste. Dentro de esa evaluación del desempeño, yo tengo tres cosas para evaluar mi desempeño. Una es la comparación interlaboratorios, otra es el control de calidad externo y la otra es mi intercambio de muestras. Les voy a decir cuáles son sus características que tiene cada una de ellas, pero quiero comenzar con el intercambio de muestras. Si por alguna razón el mensurando que yo estoy evaluando no tiene una manera de hacer control de calidad externo, es decir, soy el único o hay 2 laboratorios que lo pueden hacer en México o en mi zona regional, etcétera, o nada más puedo hacerlo yo y el otro está hasta Tijuana y mi proveedor no llega a Tijuana, yo puedo intercambiar mis muestras. Sabes que te doy esta muestra, tú me das una, este era el valor y vemos cuál es el sesgo que hay entre cada una de ellas. ¿Es justificable intercambiar muestras? Sí, cuando no tengo un proveedor. Pero no puedo quedarme sin hacer control de calidad externo. Aquí está en realidad una comparación entre mi control de calidad interno, mi control de calidad externo y mi comparación interlaboratorio. Resulta que en un control de calidad interno yo evalúo mis propios resultados contra mí mismo, mientras que en un control de calidad externo lo que se hace es comparar con los demás laboratorios, pero hay una modalidad llamada comparación interlaboratorio. En esa modalidad llamada comparación interlaboratorio, lo que se hace es que normalmente nuestros fabricantes, nuestros proveedores de equipos, nos dicen, ¿sabes qué? Aquí está tu equipo, se hace toda esa calificación, la licitación y demás. Nosotros logramos quitar algunos proveedores, pero a veces lo que se hace es que mi proveedor, mi proveedor de esos equipos diga, ¿sabes qué? Incluido en esta compra de equipos o en esta compra de reactivos o en esta comparación de controles, yo lo que voy a hacer es darte una comparación interlaboratorios. Con esos mismos reactivos, cuando tú los tengas, yo te voy a mandar tus controles y tú no tienes mayor problema y se hace. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que muchos de los químicos que están trabajando actualmente confunden un control de calidad externo con una comparación interlaboratorios. Y por eso es que les pongo esta tabla, porque no podemos confundirlo en realidad. Mi control de calidad interno, yo lo hago con mi propio laboratorio. En el control de calidad externo me comparo con los demás. Y en mi comparación interlaboratorio también. ¿Cuál es en realidad la diferencia? Que yo en mi control de calidad interno mido imprecisión, en mi control de calidad externo mido inexactitud, porque yo no conozco cuánto es el valor, pero en mi comparación interlaboratorio yo mido inexactitud e imprecisión, mi inexactitud en términos de veracidad, porque el valor está dado por una media de datos que yo estoy emitiendo día por día comparado con medias de datos del resto de los laboratorios. Únicamente para que sea control de calidad externo, yo necesito analizar una muestra una sola vez. ¿Por qué una sola vez? Porque esa una sola vez es lo que yo le mido a mi paciente. Yo no ando haciendo repeticiones, 20 repeticiones de la muestra de un paciente. Entonces ese control de calidad externo es lo más parecido a lo que nosotros tenemos de evaluación en cuanto a cómo trabajo las muestras de mis pacientes. Mientras que en el control de calidad interno y en mi comparación interlaboratorios, en ambos casos yo analizo N número de datos.
Yo lo hago diario también, el control de calidad interno y la comparación interlaboratorios, mientras que en el control de calidad externo lo hago periódicamente, es decir, puede ser mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo del estudio que yo esté haciendo, de mi mensurando. Las concentraciones que yo manejo en mi control de calidad interno son normales y patológicas, al igual que en la comparación interlaboratorios, mientras que en el control de calidad externo pueden ser múltiples concentraciones. Me pueden mandar una sola muestra de una sola concentración y al siguiente ciclo otra muestra con otra concentración. Pero esto es lo más importante. En el control, bueno, no lo más importante, sino lo más determinante. Dentro de mi control de calidad interno, yo conozco perfectamente cuál es el valor de mi control y cuál es mi muestra control, porque es un sistema abierto que me ayuda a monitorear día con día para que yo sepa justamente dónde me equivoqué. Y en el control de calidad externo, yo no conozco cuál es el valor. Es una muestra semiciega, porque sé cuál es el valor del control, pero no sé cuál es el control, pero no sé exactamente cuál es su valor. Mientras que el control de calidad, la comparación interlaboratorios, también conozco el valor, porque yo los voy capturando día con día, día con día, día con día. Y eso lo que hace es que tenga resultados inmediatamente disponibles. Se compara totalmente ese valor con el mundo mundial, con todos los que tengan ese mismo suero control de mi comparación interlaboratorios, lo voy a comparar. Inmediatamente me va a dar mi resultado. Y mi control de calidad interno inmediatamente me va a dar mi resultado. Por lo tanto, una comparación interlaboratorios es un híbrido entre el control de calidad interno y el control de calidad externo. Pero eso quiero que quede claro, no significa que si yo hago una comparación interlaboratorios esté haciendo control de calidad externo, porque el control de calidad externo tiene que ser la evaluación de una sola muestra que yo no sepa qué es lo que tiene o cuánto tiene. Ese es el requisito que tiene que tener. Por lo tanto, si yo ocupo una comparación interlaboratorios, estoy incumpliendo la norma y me puede venir una fuerte multa porque no estoy haciendo mi evaluación externa de la calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Cuáles son las diferencias entre el control de calidad interno, el externo, la comparación interlaboratorios? ¿Cuándo ocupo uno? ¿Cuándo ocupo otro? ¿Puedo yo ya no hacer control de calidad interno e irme directamente a la comparación interlaboratorios? Porque de todas maneras estoy analizando los controles y me va a estar dando resultados día con día para que yo pueda medir mi imprecisión y me pueda decir más o menos cómo es mi inexactitud en términos de veracidad. Eso lo puedo hacer, pero no puedo saltarme el control de calidad externo. Una vez dicho esto, en la comparación interlaboratorios o PCI, lo que hacemos es que se entregan materiales de control en las que el valor verdadero es estimado estadísticamente. ¿Ok? Se utiliza el mismo material de control para poder, entre todos los laboratorios, para que entre ellos puedan compararse. Por lo tanto, estos proveedores de comparación interlaboratorios deben de tener un montón, así muchísimas cantidades de controles. Sale de mis muestras. Y aquí tenemos diferentes parámetros, ¿no? Dentro de esta comparación interlaboratorios tenemos a los grupos pares, ¿ok? Esto también lo tenemos en el control de calidad externo. Pero un grupo par son aquellos laboratorios que presentan sus mismas características. El mismo reactivo, el mismo método, el mismo equipo. Todo igual. El mismo estado del art de mis equipos. En el grupo método hay diferentes características. Yo lo analizo con un equipo de una marca 1, por ejemplo Roche, un Cobas. Analizo otro laboratorio diferente, no tiene el mismo equipo, tiene un Génesis, ¿no? Un espectrofotómetro Génesis. Otro tiene un equipo Microlab, otro tiene un Spin. Son de marcas diferentes, las tecnologías son diferentes, pero lo que comparte es que yo ocupo el método de glucosa oxidasa para determinar mi glucosa. Entonces, como todos hacen el mismo método, aunque tengan diferentes tecnologías, se le llama grupo método. Pero hay algunas ocasiones en las cuales no se comparte ni la misma tecnología ni el mismo método. Y a eso le llamo grupo todos, ¿no?
no se le llama grupo todos, pero es un grupo heterogéneo, ¿sale? Donde caen todos mis participantes. Todos, no importa qué método utilices, no importa cuál sea tu reactivo, no importa que tú lo hagas incubando en un baño María, no importa que tú lo incubes en estufa, no importa. Siempre y cuando todos determinen el mismo mensurando, se van a ir a ese grupo de comparación. En teoría, bueno, no la teoría, sino que cuando nosotros manejamos un grupo par, como tiene todas las características iguales, nosotros esperaríamos que el valor fuera exactamente el mismo, que fuera muy parecido, porque todo es igual. En el grupo método, pues tiene características diferentes, esa variación tiene que ser un poquito más grande. Y la comparación entre el grupo de todos que nada más comparten cuál es el mensurando que yo voy a evaluar, sea una dispersión mucho más grande. Pero ojo, si nosotros pensamos, eso es como lo manejan los proveedores, pero si nosotros pensáramos en que no importa cómo me lo determines para que sea válido el resultado, el valor tiene que ser muy similar, en realidad eso significaría que en el grupo donde yo nada más voy a evaluar mi mensurando, todo debe de estar controlado y debo de caer dentro de ese valor de mi control de calidad, de mi comparación entre mis laboratorios. ¿Ok? Aquí tenemos que en el programa de evaluación externa de la calidad se tienen muestras con un valor previamente conocido o asignado por un proveedor de laboratorios de referencia. ¿A qué nos referimos con esto? Yo puedo comprar suelos controles valorados como proveedor. O sea, mi proveedor puede comprar suelos controles valorados que tienen una cantidad única y exacta de mi mensurando que voy a evaluar. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran sumamente costosos? Y dentro de ese costo viene implicado obviamente que son difíciles de conseguir y probablemente no voy a obtener tanto control como para poder enviárselo a 3,000 laboratorios, ¿no? Pero si yo no tengo acceso a esa determinación mediante un método definitivo de un valor único y exacto, se puede asignar por un programa de laboratorios de referencia. ¿A qué nos referimos con eso? A que vamos a tener a los mejores laboratorios dentro de su control de calidad interno, que tengan otro tipo de método, no otro tipo de metodología, sino que garanticen tener un sistema de gestión de calidad, que hayan pasado sus ensayos de aptitud con otros laboratorios, aunque no sea incluso el mío, y que yo seleccione 7 laboratorios que sepa que trabajan bien. Y esos 7 laboratorios que voy a denominar laboratorios expertos van a evaluar mi muestra y me van a decir cuál es el valor exacto o cuáles son las bacterias que tenía ese exudado. Y entonces lo voy a tomar como una referencia para poder dar a conocer el valor que tiene mi control cuando yo haga mi estadística. ¿Ok? La otra es sacarlo mediante una media consenso. Dentro de esa media consenso lo que se hace es, yo lo mandé a 100 laboratorios, no sé cuál es el valor que tiene, pero le voy a sacar la media y lo que más se repita es el valor que le voy a asignar. ¿Cuáles son las desventajas de tener este tipo de evaluaciones de tipo consenso? Si ustedes hacen un examen y hay una persona que saca 10, pero la media sacó 6, el que está mal es el que sacó 10 de calificación. Ese es el que va a salir mal evaluado. Y eso es lo que sucede en muchas ocasiones con esas comparaciones entre los laboratorios. Hay algunos laboratorios que tienen lo mejor de las técnicas, de las metodologías, del estado del arte. Y resulta que lo hacen tan bien que se salen completamente de la media y siempre les dicen que están mal. En ese momento es cuando se vale hacer el intercambio de muestras, cuando no tengo con quién compararme. Se intercambian en ambos sentidos, como se los había dicho, y se tienen que cumplir los requisitos establecidos en un sistema de gestión, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo estás llevando tu sistema de gestión? Bla, 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 ¿cuál es el valor que te da? A mí me da ay, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, estamos muy mal, ¿qué es lo que haces así? ¿Qué es lo que haces asado? Para poder estandarizar incluso entre diferentes laboratorios. Cuando yo monitoreo mis resultados, tengo que tener un resultado, ¿no? Que es aceptado. Y tengo que verificar que no exista una tendencia, ¿no? Como que se sube poco a poquito mi resultado. Cuando mi proveedor me dijo que estaba, pues, bien. Pero ¿qué pasa cuando mi resultado no es aceptado? Yo necesito hacer una corrección inmediata.
¿Por qué inmediata? Porque si yo no estoy pasando mi control de calidad externo y ya vi que fue porque lo hice mal, no porque tenga un resultado completamente diferente, porque yo sea el mejor laboratorio con el mejor estado del arte, en ese momento tengo que corregir inmediatamente. ¿Por qué? Para no entregar resultados no confiables a mi paciente. Pero después de haber hecho eso, necesito hacer el análisis causa-raíz y la evaluación del impacto que tiene ese resultado no aceptado, de saber si es error aleatorio o error sistemático. A lo mejor me equivoqué justo con esa muestra del control, ¿no? Entonces, híjole, me equivoqué, pues ya ni modo, ya salí muy mal. Pero si es un error sistemático, entonces necesito aplicar mi acción correctiva después de haber buscado dicha causa raíz. ¿Ok? Aquí hay diferentes causas raíz que ya hemos visto en algunas otras ocasiones, pero si son de tipo administrativas, si se equivocó mi parte administrativa en la transcripción, en las unidades, en el método, en los decimales, etc. Si son metodológicas, sigo mis procedimientos escritos, hay variación entre lotes, no recalibré mi método cuando cambié de lote, o me quedé con mis mismos valores de mi calibrador anterior. Si mi calibración es muy inestable en el equipo, cuál es el valor incorrecto del calibrador. Si tengo problemas de equipamiento, si se está pipeteando mal dentro de mi mismo equipo, si estoy haciendo mantenimientos preventivos, cómo es mi técnica, cómo lo reconstituí, me equivoqué en el cálculo, hice una interpretación errónea, escogí mal la colonia, hablando de Bacter. ¿Cómo fue mi material de control? ¿Se deterioró cuando me lo enviaron? ¿Me lo pudieron haber mandado contaminado? ¿Que mi material no haya estado homogéneo con respecto a los demás cuando me lo mandó mi proveedor? Si en la evaluación me pusieron en un grupo que no era el mío. O sea, yo tenía el mejor equipo y me mandaron con los que trabajaban con espectrofotómetros. O yo tengo un espectrofotómetro, ¿no? Y me mandan a compararme con el que lo hace por HPLC, una hemoglobina glicada. Bueno, hemoglobina HbA1, no sé. Así es su nuevo nombre. Entonces, son cosas que yo necesito evaluar. Si estuvo mal definido, si ingresé mal mis datos, eso también puede ser adecuado. O si no hay explicación. Si yo no tengo explicación de por qué me sucedió ese error, es un error de tipo aleatorio. Pero ¿qué es lo que espero? Que cuando yo haga mi siguiente evaluación al mes o a los 3 meses, dependiendo de cada cuánto sea la periodicidad del programa, entonces yo espero que si fue un error aleatorio, eso no me vuelva a suceder. ¿Ok? Y bueno, nuestros proveedores de evaluación, de ensayos de aptitud, de comparación interlaboratorios, me pueden analizar con diferentes parámetros, como el Z-score, aunque hay un Q-score, un EN, que no les voy a enseñar, les voy a hablar del Z-score, un PI, que es el índice de precisión, Precision Index, un PIV, que es la puntuación de índice de varianza, un SDI, que es el índice de desviación estándar, un CBR, que es el índice de coeficiente de variación, o mediante el error total, que también ya lo vieron cuando evaluamos los requisitos de calidad. ¿Ok? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar, ustedes se tienen que aprender cada una de estas, de cómo es la evaluación y qué es lo que comparo en realidad. ¿Ok? Pero bueno, dentro del diseño estadístico, se tiene que planear la recolección, análisis, comunicación de datos, si son resultados cuantitativos o cualitativos del programa de ensayo de aptitud o de control de calidad extra. ¿Sale? ¿Por qué dentro de este programa de ensayo de aptitud tengo que ver todo eso? Porque qué tal que me llegó mal mi muestra, cómo lo recolecté, cómo se hizo el análisis, o sea, y tengo que considerar el número de participantes. Mi proveedor de ensayo de aptitud me tiene que garantizar que yo mínimo me voy a comparar con 9 laboratorios para que sea estadísticamente representativo. Si no tengo 9 laboratorios, entonces tengo que hacer una comparación interlaboratorios. Y entonces mejor ya no pago ese programa de ensayo de aptitud, ¿no? Porque no hay suficientes que puedan tener la misma tecnología que yo o que analicen el mismo mensurando. Los parámetros estadísticos que brinden confianza en los datos obtenidos de los laboratorios participantes. Volviendo a lo mismo de cómo es que me van a agrupar. Y cómo voy a hacer el tratamiento de valores atípicos.
como el que del promedio de 6 de repente me saca un 0. Ese es atípico, al igual que 10 es atípico. Los valores asignados, como se los había comentado hace rato, pueden ser por formulación. ¿A qué nos referimos por formulación? Ustedes ya lo saben. Nosotros tenemos una matriz, normalmente es agua o solución salina, en la cual se van a disolver, pero ese obviamente no va a tener las características que debe de tener, ¿no?, de una muestra en particular. Pero si yo tengo un programa de comparación, por ejemplo, de DNA, me pueden enviar el DNA disuelto en agua libre de nucleasas, porque nada más me van a enviar el DNA, aunque no es lo mismo a que me enviaran, por ejemplo, la muestra, porque entonces ahí yo ya necesito ver cómo es la identificación desde la purificación del DNA, cómo se extrajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Puedo tener con valores de referencia que estén certificados o con valores de referencia que yo haya emitido mediante una determinación de un método definitivo por los valores de consenso de los expertos que les había comentado anteriormente, o el valor consenso que también se los había comentado. ¿Cómo se evalúa el desempeño? Pues debe de haber una estadística robusta. Hay formación de grupos de comparación que les mencionaba hace rato, un grupo par, un grupo método o un grupo modo, que es el de los mensurandos que les había dicho que es como un grupo todos, y cuáles son las características iguales que comparten. Puede ser el mensurando, bueno, tiene que ser mensurando obviamente porque voy a comparar el mismo mensurando, pero la metodología, las unidades en las cuales se está reportando, el equipo, el reactivo, la temperatura, etc. ¿Cómo evalúo yo mi desempeño? Mi proveedor me tiene que decir cómo es que yo me encuentro. Volvemos a la distribución de tipo normal que hemos estado viendo todo el tiempo, de cómo es que caen mis resultados, pero yo espero que en esta distribución caiga en alguna parte de la misma. Pero vean, por ejemplo tiene dos distribuciones diferentes. Imagínense que este es un grupo del método 1, o bueno, del equipo 1, y este es del equipo 2, y yo caigo justo aquí. Estoy cayendo después de las 3 desviaciones estándar hacia arriba de mi equipo 1, pero con el equipo 2 estoy cayendo aquí. Entonces, de cualquier manera, yo no me voy a calificar bien ni acá ni por acá. ¿Sale? Entonces, siempre mi proveedor me tiene que decir en qué parte estoy calificando y dónde es que me encuentro y cómo es que se me va a evaluar. Pero acuérdense, muchachos, la maestra Carmen siempre dice, la estadística dice mentiritas y dice mentirotas. Aunque también nosotros lo pudiésemos determinar como existen las mentiritas, las mentirotas y la estadística. Porque ustedes saben que nosotros podemos mover la estadística hasta que nos ajuste y yo diga que está bien y que es estadísticamente significativo. Por eso es importante que mi proveedor no me mienta y me diga exactamente dónde yo me estoy encontrando. Si en repetidas ocasiones yo caigo justo siempre aquí, aunque yo haga mis modificaciones, aunque yo vea cuáles son mis acciones correctivas, que yo siga trabajando, que siga mejorando, pero veo que me encuentro aquí, necesito buscar otro proveedor. Dentro de mi estadística por grupos hay algo que se llama incertidumbre expandida. Esta no es la incertidumbre de la cual yo les hablaba anteriormente del coeficiente de variación. Esta es una fórmula de incertidumbre expandida que me indica qué tan homogéneos son los datos de un grupo de comparación. ¿Ok? Y cuando yo hago este cálculo de incertidumbre expandida, yo tengo un 2 que voy a multiplicar por 1 que multiplica a su vez a un cociente de la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n número de datos. Este valor de incertidumbre expandida debe de ser 0.3 veces el valor de la desviación estándar, es decir, que se encuentre menor al 30%. Si yo calculo mi desviación estándar y saco mi incertidumbre y resulta que el valor es 0.4 veces mayor, por ejemplo, que mi valor de la desviación estándar, entonces esa homogeneidad de los resultados de mi grupo no es adecuada. No estoy siendo calificado dentro del grupo de comparación que me corresponde. O no hay un grupo de comparación adecuado para mí. Y entonces es como les decía, cuando tengo que buscar otro laboratorio. Por eso es importante siempre que calculemos esa incertidumbre expandida. Bueno, no lo vamos a calcular nosotros, nos los va a dar nuestro proveedor. Pero si no me lo da, yo necesito saber cómo calculé esa incertidumbre con base en los resultados del informe que ellos me van a emitir para saber si estoy siendo bien calificado o no. Y bueno, ya una vez que evaluamos cómo era la incertidumbre del grupo, vamos a calcular el Z-score. ¿Okay? Este Z-score
es la distancia del valor obtenido respecto al valor esperado. Y aquí lo tenemos, pero es un valor esperado en términos de media del grupo de comparación. ¿Ok? Yo tengo mi valor que obtuve menos el valor de mi grupo de comparación entre la desviación estándar de mi grupo de comparación. Aquí les dejo este ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, si yo tengo 26 miligramos sobre decilitro menos 100, que es la media de mi grupo, 96 menos 100 me da 4. Entre 4 yo tengo un Z-score de menos 1. ¿Ok? Y entonces dentro de esta parte, esa es la fórmula es muy sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Obviamente la fórmula, pero además que yo voy a evaluar cuánto es el bias que yo tengo de mi valor que estoy obteniendo con respecto a la media del grupo de comparación entre la desviación estándar. ¿Ok? Y entonces obtengo estos valores. Yo tengo otra vez mi distribución de tipo normal. Y dentro de esta distribución de tipo normal, yo tengo mi media, en la cual mi media va a ser de 0. La evaluación de mi Z-score, 0. ¿Qué significa que mi Z-score sea de 0? Que no hay sesgo entre mi resultado y la media de comparación. Me encuentro súper bien, soy lo mejor de lo mejor. ¿Ok? Pero este 0 difícilmente va a ocurrir, ¿no? O sea, siempre hay cierta variación. Pero si yo me encuentro menor a 2, es decir, menor al 95% de mis resultados, menor a estas dos desviaciones estándar de mi población, yo voy a decir que me encuentro de manera satisfactoria. Si mi valor es menor a 2, en términos de menos 2 o 2, soy satisfactorio, trabajo bien. ¿Ok? Estoy cayendo aquí, en esta zona. De menos 2 a 2. Pero si mi valor es de 2 a 3, me dice, híjole, estás dudosón. Más o menos trabajas bien, ¿no? Te encuentras por acá o te encuentras por acá. Pero si por alguna razón el Z-score que yo estoy obteniendo de mi comparación me sale acá, me sale de 3.3, menos 3.3, o me sale de 7, por ejemplo, o de 6, o de 5, o de 4, o de 20, significa que yo me salgo completamente de la estadística del grupo. No comparto en nada el resultado. Todos dijeron que el paciente tenía 100 miligramos sobre decilitro de glucosa y yo dije que tenía 20. ¿Ok? Entonces, en esa evaluación de este desempeño no satisfactorio o desempeño insatisfactorio es cuando yo me encuentro por arriba de menos 3 o de más 3. ¿Ok? Entonces tengo que saberme la fórmula, tengo que saberme qué es lo que significa y tengo que saberme cómo es la puntuación. Qué tan bien estoy trabajando o qué tan mal estoy trabajando. El otro que yo evalúo es el porcentaje de sesgo. Dentro de este porcentaje de sesgo, ustedes ya lo saben, esta fórmula del porcentaje de sesgo es el % de error. Valor observado menos la media del grupo de comparación entre la media del grupo de comparación por 100. En este momento, como yo les había comentado anteriormente, estamos hablando de veracidad, porque tengo un valor de media consenso. Por ejemplo, aquí tengo 96 menos 100, 4 entre 100, no sé cuánto es, pero por 100 me da del 4%, porque estos se van a eliminar 100 y 100. ¿Ok? Y entonces ese porcentaje de sesgo es súper fácil de evaluar. ¿Ok? No hay mayor problema en cuestión de veracidad. Pero esta estadística, si ustedes lo ven de esta manera, no es robusta, no es adecuada, no es satisfactoria. Hay muchas variaciones que pudiesen existir, pero esta es la manera en la cual yo hago mi comparación interlaboratorios. ¿Qué tanto me estoy alejando del valor al que yo se lo envié? O a esos 5 que yo se lo mandé, que son los que compartimos, o hacemos esa prueba súper específica para determinar un marcador de cáncer que solo yo tengo y otros 4. ¿Ok? Está la puntuación, el PIB, que es la puntuación del índice de varianza. Este PIB es el que utiliza PACAL. PACAL es el evaluador de la calidad externo, el control de calidad externo más grande de nuestro país. Acuérdense que era el PCL en biológicas, luego se pasó al PACAL, pero entonces el doctor Sergio Alba evaluó el PIB. ¿Cómo calculo ese PIB?
pues sacando mi porciento de error, que es con la formulita que yo tengo acá, ¿ok? Dividido entre el coeficiente de variación seleccionado por 100. ¿Cuál es el coeficiente de variación seleccionado? Pues va a depender del mensurando que yo esté evaluando. Para glucosa 7.7, para urea 5.7, para creatinina 8.4. Pero yo necesito sacar cuál fue mi porciento de error. Por 100 entre el coeficiente de variación seleccionado. Este coeficiente de variación seleccionado significa cuál es el error aceptable que tiene cada mensurando. ¿Ok? Y eso nos lo da el PACAL en sus resultados. Pero tiene una escala completa. Así como yo tenía el óptimo, el deseable, el insatisfactorio, el dudoso y el insatisfactorio en el Z-score, yo en el PIB tengo, si mi valor de PIB es de 1 a 50, soy excelente. ¡Wow! Soy muy bueno, soy excelente, ¿no? Pero si es de 51 a 100, soy muy bueno. No seré excelente, pero soy muy bueno. Si es de 101 a 150, soy regular. Si es de 151 a 200, soy malo. Si es de 201 a 300, es muy malo. Si es de 301 a 400, es pésimo. Si es mayor a 400, se sigue considerando pésimo. Porque ya aquí en el PIB no se considera lo más malo que malo. Lo más malo que pésimo, perdón. ¿Sale? Entonces, cualquier valor desde 301 hasta 400 o más de 400 será pésimo. Recuerden, PIB por ciento de error entre el coeficiente de variación seleccionado por 100. Coeficiente de variación seleccionado por cada uno de mis mensurandos. Aquí, si ustedes alcanzan a ver, me vuelve a decir cómo es mi puntuación. Y me da una estadística global de cómo estuvieron mis equipos, mis laboratorios en general que participaron. Pero hay un laboratorio que me codifica aquí, no le ponen laboratorio Aura, ¿sale? Porque eso pues viola la privacidad del cliente, del laboratorio participante, que quedamos que la norma nos dice que no se puede hacer. Pero por ejemplo, aquí el primer laboratorio, el laboratorio en 1984, hizo un promedio de 7 datos, imagínense, pero bueno, 7 datos. Cuando en verdad debió de haber enviado 1. Pero tengo un PIB de 124. Si me voy a 124, eso significa que estoy en regular. El laboratorio 1984 es regular. Pero vean este último. El laboratorio 3073 mandó un solo dato. Ese sí dijo, lo voy a hacer como lo hace el laboratorio de manera normal. Solamente analizo la muestra de un solo paciente. Y entonces resulta que tengo un PIB de 400. Entonces es pésimo. ¿Sale? Y así es como nosotros nos buscamos y nos encontramos en esta estadística global de los resultados de mi evaluación de mi laboratorio. ¿Ok? El otro parámetro es, que yo les dije, el otro estadístico, es el índice de precisión, el Precision Index. Aquí lo que yo hago, aquí se me fue un poquito, pero esta Precision Index es la desviación estándar del laboratorio entre la desviación estándar del grupo de trabajo. Está dada en términos de imprecisión. Aunque yo haga una comparación para saber en teoría la veracidad, este índice de precisión me evalúa precisión. ¿Ok? Y nuevamente, este índice de precisión, que está dado en términos de desviación estándar, tiene que ser su límite menor a 2 para saber que este valor sigue siendo válido. Está el otro, que es el SDI, que es el índice de desvío estándar. Este SDI es el que hacen los proveedores de comparación interlaboratorios. ¿Ok? Y aquí lo que se hace, ¿se acuerdan que este es fundamental? La diferencia entre el índice de desvío estándar y el Z-score es cómo es mi resultado. En el Z-score es un solo valor obtenido menos el valor consenso entre la desviación estándar del grupo, lo cual lo hace un estadístico de control de calidad externo.
Mientras que este de comparación interlaboratorios, como lo es Biorat, me va a dar la media del laboratorio, porque yo estoy trabajando el mismo control a lo largo de varios días diversos. Y a partir de esa media que yo estoy obteniendo de mis datos, menos el valor consenso entre la desviación estándar del grupo, es el índice de desviación estándar. ¿Ok? Y entonces, como yo estoy metiendo un montón de valores día por día con respecto al resto de los laboratorios, entonces este valor es, si es de cero, entonces tengo un desempeño excelente, porque me encuentro cerca de la media, es excelente. ¿Ok? Si es de 2, es decir, que yo me encuentre por acá o por acá, entonces tengo un desempeño pobre. Pero si yo me encuentro por arriba de 2, entonces tengo un desempeño inaceptable. ¿Ok? Entonces, Z-score me evalúa un solo dato con una media de valor consenso entre la desviación estándar. Control de calidad externo. Mientras que el índice de desviación estándar es la media de mis datos como laboratorio menos el valor consenso del grupo entre la desviación estándar del grupo. Esa es la diferencia. El PIB, como yo estoy emitiendo o debería de emitir un solo valor con respecto a sacando allí mi porcentaje de error, dividiéndolo entre el máximo coeficiente de variación que yo tengo, también es un estadístico de control de calidad externo. ¿Okay? El otro es el CVR, que es el Coefficient Variation Radio, o BCI, que es el índice de coeficiente de variación, ¿no? Ya traducido al español, y es una comparación del coeficiente de variación de laboratorio con respecto a la del grupo. Lo que se hace es dividir el coeficiente de variación de laboratorio entre el coeficiente de variación del grupo. También está dado en términos de imprecisión. Si mi valor es menor a 1, soy excelente. Si mi valor es mayor a 1, pero menor a 2, hay imprecisión de laboratorio mayor a la del grupo de comparación, pero tampoco hay que espantarse tanto, hay que seguir mejorando. Pero si el valor es mayor a 2, entonces es inaceptable. Si nos dedicáramos a hacer estadísticos de cómo está la comparación entre mis laboratorios y en todo salgo mal, entonces debo dedicarme a otra cosa, ¿no? Hay que cerrar el changarro y dedicarme a otra cosa. Y aquí está la fórmula del error total, que ustedes ya se lo saben, ¿ok? Nosotros sacamos el error total este error total representa la combinación del error sistemático más el error aleatorio, del bias o sesgo y de la imprecisión, que ya se los mencionó el doctor Fabián en sus clases, en sus diapositivas y también en la resolución de dudas. Y entonces este bias está expresado en %. ¿Cómo calculo este %? Que en realidad sería también un porcentaje de veracidad, si así lo quisiéramos ver. Es el resultado del laboratorio menos el valor consenso del grupo entre el valor consenso del grupo por 100. Y este error total, este bias que yo estoy obteniendo, le sumo 2 veces el coeficiente de variación y tengo mi error total. ¿Cuál es la característica aquí? Que el error total no debe de ser mayor al al error total, al TEA, ¿no? Que es el error total máximo permitido. Porque si yo me paso, entonces significa que todo está mal, ya que el error total representa el peor caso de error, como se los ha mencionado el doctor. ¿Ok? Entonces es el error más grande que yo me puedo permitir, ya sumándole todo, pero aún así tiene que ser mejor al TEA. Aquí está. Bueno, mi dislexia. El error total aceptado, ¿no? Error total aceptado. ¿Ok? Aquí este error total, como ya se los hemos mencionado, pues pertenecen el CLI, el CAP, la variabilidad biológica, y dentro de esta imprecisión el método se empeña dentro de los límites aceptables, ¿no? Eso significa entonces que yo pudiese no hacer un control de calidad externo con un proveedor, sino con mis propios resultados comparándome con ese valor. Pero bueno, la norma no me lo permite, ¿sale? A lo mejor en un futuro, si demostraran ser muy buenos estadistas, se pudiese justificar, pero de entrada nosotros lo ocupamos para evaluar cómo es nuestro desempeño en el laboratorio con ese error total. ¿Okay? Aquí está la evaluación del error total del desempeño y combina en realidad esta evaluación el SDI que me habla de inexactitud y el CBI que me habla de imprecisión.
¿ok? Y entonces, si yo me encuentro aquí, en mi zona A, es aceptable. Si me encuentro en la zona B, es una zona gris, pues más o menos trabajas bien, pero si te encuentras en la zona C, estás rechazado. ¿Okay? Entonces, en realidad, esta comparación del CBR con el del CBR con el SDI, que es esa combinación, porque yo sumo el bias más las dos veces el coeficiente de variación, me da el error total de evaluación. ¿Okay? Ok. Dentro de esta distribución del desempeño, yo tengo distribuciones del desempeño normal y resultados de laboratorio con respecto a los demás, ¿no? O sea, si yo estoy aquí en esta distribución, yo veo que aquí me estoy saliendo de las dos desviaciones estándar, acá me salgo de las dos desviaciones estándar y aquí está mi valor, me encuentro bien. ¿Ok? Entonces siempre mi proveedor me tiene que dar estos histogramas, donde me encuentro con respecto a todos los demás y dónde están mis límites, el 95% del por ciento de los resultados de desviación. ¿Ok? Entonces, gráficamente, nada más para recalcar un poquito. Yo saco, por un lado, mi gráfica de error, mi cálculo de error total, como ya se los enseñó el doctor. Pero puedo tener gráficas en las cuales yo comparo el SDI y el coeficiente y el CBI. ¿Ok? Para medir imprecisión e inexactitud juntos y obtengo estas gráficas. O se me puede dar mediante histogramas para saber yo dónde me encuentro. Pero existe otra situación, existe otro caso en el cual se le llama gráfico de Juden. El gráfico de Juden sirve para evaluar tanto control de calidad externo como control de calidad interno cuando trabajo yo con dos controles. ¿Ok? Tiene diferentes componentes. ¿Ok? Dentro de estos componentes tiene la mediana, porque Juden lo hizo en cuestión de mediana. La mediana de mi material de control 1, la mediana de mi control 2, tiene un círculo de confianza o cuadrado de confianza, que es equivalente a 2 desviaciones estándar, es decir, al 95% de mis resultados. Y tiene una línea de 45 grados para indicarme si se presentan errores sistemáticos. Es que ahora no entiendo cómo graficas, cómo haces el gráfico de Juden. El gráfico de Juden se hace poniendo, si ustedes recuerdan los gráficos de Levin-Jennings, la media, o en este caso la mediana. Una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, por así decirlo, y hacia abajo. Y luego voy a poner mi otra gráfica volteada justamente 90 grados. ¿Ok? Y en ese volteo de 90 grados voy a tener entonces mi mediana, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Ok? Y entonces en ese sentido, cuando yo hago un gráfico de Juden, lo que hago es comparar 2 controles al mismo tiempo, 2 materiales. Por lo tanto, mi proveedor, si es que yo hago control de calidad externo, me tiene que enviar al menos 2 niveles de control para que yo pueda ver cómo es el valor, porque se grafica en realidad como un sistema de coordenadas. ¿Cuánto es el valor de mi control 1? Ah, pues aquí está. ¿Cuánto es el valor de mi control 2? Aquí está. Y entonces yo lo grafico en un plano cartesiano. Lo que tienen que recordar, que ahorita se me hace un poquito difícil explicarles, pero a lo mejor hago un tutorial de cómo construir ese gráfico de Juden próximamente. Lo que hacemos es ver, bueno, esta es la media, entonces hacia abajo están los valores por debajo y hacia arriba los valores por arriba. Allí normalmente no tenemos problemas, sino cuando yo grafico de manera vertical. Aquí está mi media. A la derecha van a estar mis valores por arriba y a la izquierda van a estar mis valores por abajo. ¿Ok? Entonces, bueno, una vez que yo tengo allí mi gráfico, lo que hace es permitirme separar errores aleatorios de sistemáticos, porque está la línea de 45. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Okay? Y entonces también puedo evaluar yo 2 muestras que tengan variaciones pequeñitas, pero pues más o menos. Pero además me ayuda para poder saber, hacer un diagnóstico de qué es lo que va a suceder con mi sistema analítico, pero me ayuda también a comparar métodos.
Si ustedes hacen este gráfico de Juden, pudiesen saber cuál es su mejor método para determinar proteínas, de acuerdo a si tiene errores sistemáticos o errores aleatorios, o comparar matrices de medición, comparar equipos de medición. Entonces es sumamente útil. Ok, ahí aquí se quedó un poquito amontonado. Permítanme tantito. Uy. Ya, perdón. Dentro de esta parte, ¿cómo es que nosotros evaluamos aquí? Nosotros podemos saber, aquí esta está chuequita, ¿no? O sea, porque está volteada en términos de la media y la mediana, pero nos vamos a ir a este ejemplo directamente. Si yo tengo puntos alejados de mi línea de 45, significa que tengo un error de tipo aleatorio. ¿Ok? Si está lejos de mi línea de 45 es de tipo aleatorio. Pero si está cerca de la línea de 45, eso significa que tengo un error de tipo sistemático. ¿Por qué errores de tipo sistemático? Porque en la misma proporción que se aumenta mi control 1, en la misma proporción se aumenta mi control 2, sea para arriba o sea para abajo. Y entonces eso me habla de un problema que me está afectando a ambos controles. Por ejemplo, una calibración analítica, o una calibración metrológica, o una falla de lámpara, o que mi reactivo no funcione. Pero es en cuanto a mis dos controles. Mientras que un error de tipo aleatorio significa que uno de mis dos controles no funciona. No funcionó en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice al control? ¿Qué le sucedió al otro? ¿Fue un error aleatorio? ¿Hubo una falla de voltaje justo en ese valor? ¿Qué es lo que está pasando? Por eso es más fácil de interpretar. Aquí, por ejemplo, nos dice que si yo tengo un valor que está cerca de un eje pero lejos del otro eje, significa que soy muy bueno para determinar este control 1 que yo puse en el eje de las X, ¿no? Bueno, en mi línea horizontal, en esta mediana. Pero con respecto a mi control 2, yo me encuentro súper alejado y muy abajo. Soy muy malo para el otro, pero es un error de tipo aleatorio. ¿Ok? Pero tengo que buscar qué fue lo que pasó justamente con ese control. Pero regresando a yo estoy más cerca de mi control 1 que de mi control 2, pero en la concentración contraria. ¿Sale? Si yo tengo cuadrantes en mi parte superior izquierda, en mi parte inferior izquierda o en mi parte superior derecha, pero están alejados del origen, significa que tengo tendencia de resultados altos o bajos de mis controles. Pero es una tendencia. ¿Cómo se están comportando más o menos? Porque aunque están cerca de la línea de 45, no se encuentran sobre ella. O no se encuentran tan cerquita. Pero si se encuentran como estos, entonces sí me indica un error de tipo sistemático. Por eso es más fácil monitorearlo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos esta línea en la cual como hemos ido aumentando, ¿no? Para la década de los 70 queríamos tener eficiencia. Hacer más cosas con menos costo. Para los 80 se dedicaron a la mejora continua, hacer las cosas mejor, porque ya la eficiencia estaba controlada en teoría. Para los 90 nos piden efectividad, hacer cosas de manera correcta. ¿Ok? Después para los 2000 y un poquito más arriba de los 2000, la mejora continua. Hacer las cosas correctamente. ¿Ok? Pero actualmente, ya para estos 2010, 2015 más o menos, se habla de la seguridad clínica, de mi seguridad del paciente. Hacer las cosas correctamente, en un entorno seguro, para mí, para mi paciente, para que no haya poca significancia. Ya no es en cuestión de dinero, ya no es en cuestión de hacer las cosas mejor, ya no es hacer las cosas correctamente, ya no es mejorar siempre, es que yo garantice que mi resultado es el adecuado. Por eso es sumamente importante que yo elija bien a mi proveedor de ensayo de aptitud, de mi control de calidad externo. Es también sumamente importante que yo sepa
cómo es que valide mis métodos, cómo fue mi infraestructura, cómo fue todo lo demás, para que de esa manera entonces yo pueda emitir mis resultados con la confiabilidad, que me pueda ir a dormir tranquilo sabiendo que no puse en riesgo la integridad de uno de mis pacientes. ¿Okay? Espero que haya quedado clara esta parte, pero quiero que vean esto del control de calidad interno y el control de calidad externo, de que estos son complementarios. ¿Por qué complementarios? Yo con el control de calidad interno diario obtengo valores todos los días. Aquí. ¿Cómo estoy fluctuando con respecto a la media? Estoy muy bien. Pero en mi comparación interlaboratorios, yo obtengo estos resultados moraditos. Que cuando los conjunto por acá, me tiene que dar la misma distribución. Si me da estos outliers, por ejemplo, que están acá, eso significa que algo salió mal, que algo no se está dando de la manera correcta, que en realidad con respecto a la media del grupo de comparación yo no me encuentro bien. Y es allí cuando tengo que hacer una búsqueda, porque ¿por qué te estás comportando arriba? ¿Qué está pasando que haga que reportes completamente diferente a lo que reportan los demás? ¿Ok? Y bueno, chicos, por favor, quédate en casa, quédate en tu rack, ¿no? Ya vienen las vacaciones, yo creo que este videito lo van a ver dentro de las vacaciones, no sé. Pero, por favor, quédense en su rack, no salgan de casa, no se expongan, no expongan a todos los demás. Ustedes como futuros profesionales de la salud saben perfectamente bien que lo que da miedo incluso ni siquiera es contagiarse, ¿no? Sino contagiar a las familias. Entonces es importante que se mantengan estoicos, que se mantengan bien, que se dediquen a hacer otras actividades, pero que se queden en su rack, ¿sale? Entonces pues bueno, no me queda más que... ya no lo alcanzaron a ver. Espérenme tantito. Aquí está, ¿no? Lo del quédense en su rack. Cuídense mucho, no salgan de casa. Saludos, los extrañamos mucho, esperamos vernos pronto y hasta luego, muchachos.